Bien, iniciamos este bloque con la compañía en el estudio de José Oroquieta. José integra la firma Surizana aquí, una firma conocida obviamente que se dedica a la comercialización de automóviles, y lo hemos convocado con la inquietud de saber, de conocer cuestiones de la economía desde otras miradas, ¿no? ¿Qué pasa con otros sectores de la economía real? Uno ha conversado con gente de la parte industrial, comercial aquí, hemos tenido gente de la parte de edificios, en fin, de los que hacen obras. Hemos charlado con varios para conocer un poco su mirada, en general crítica hacia la situación económica. Pero bueno, queremos conocer también este aspecto porque quizás se pulse rápidamente cuando hay algún cimbronazo económico. José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Todo bien? Por recibirme. Bien, bien. Pese a una situación un poco complicada, pero estamos bien. José, ¿qué ha pasado en estos 4 años en la industria? Hay un cambio que se viene, digamos. ¿Cómo ha sido estos 4 años económicos para el sector? Bueno, pasó de todo. 4 años largos. Cuando se hace difícil, se nos hace largo. No vemos la luz al final del túnel, en alguna medida. Pero fueron 4 años que empezaron con una expectativa muy arriba, muy alta. Recordemos, cuando asume el presidente Macri, teníamos un esquema cuasi de desdoblamiento cambiario, muy parecido a lo que tenemos hoy, con un dólar paralelo casi en 15 pesos, pero un dólar oficial cerca de los 9. Eso afectaba en gran medida a la industria por un lado, las exportaciones por el otro y la venta de automotores, que se encontraba también afectada. Y recordemos, ya veníamos con 3 o 6 meses de incorporación del impuesto interno. Eso fue una medida de tipo impositiva que venía a hacer un parche a un problema cambiario, ¿no? Por tener un dólar barato o atrasado, y hacía que vehículos importados y de altísima gama quedaran muy baratos en dólares. Se podía vender el dólar en el paralelo, lo hacía la gente, entonces iba y compraba en pesos un vehículo de alta gama y le quedaba muy barato. Eso, la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner lo parchó, lo resolvió en alguna medida, armando el esquema de impuestos internos. Así arrancan los últimos 4 años, con un esquema donde el dólar pega ese salto a cerca de los 15 pesos, y ahí los precios de los vehículos, que tienen un gran componente en dólares, ya sea porque sean importados o de manufactura nacional, pero con componentes importados, automáticamente se acomoda. Eso hizo que se enfriasen las ventas, que automáticamente se congelara el mercado, en un impasse de ver qué sucede y cómo se recompone el dólar. Y luego nunca pudimos reponernos porque tuvimos tasas muy altas, inflación que nunca alcanzó a estar del todo controlada, y eso afectó a todos los sectores productivos de la economía y también a los vehículos, porque más allá de ser una respuesta a una necesidad de movilidad, también vendemos vehículos para la industria y claro, para la producción. Pero ¿es una venta que se amesetó o empezó a caer comparativamente a los años anteriores? Bueno, no. Al principio de esos 4 años se amesetó y luego tuvimos una caída abrupta de la que no nos recuperamos. Tuvimos algún repunte estacional de mes a mes, pero recordemos... ¿Se volvió a esa meseta? Discúlpame. ¿Se volvió a esa meseta? Sí. Hoy todavía estamos amesetados, pero creo también que responde a una lógica de haber tocado el fondo. Lo que pasa es que de esa meseta todavía no logramos el despegue que necesitamos para responder a la infraestructura que tenemos todos los concesionarios de autos. Para que te des una idea, Ariel, el mercado argentino llegó a proyectar el 1.000.000 de unidades. 1.000.000 de unidades 0 kilómetros en la República Argentina, hace varios años, estoy hablando hace más o menos 6 años, respondía a la siguiente lógica, ¿no? Casi 40 millones de habitantes en la República Argentina vendiendo 1.000.000 de autos. Es el mismo mercado que tiene México, con casi 3 veces más población. Eso hablaba de un letargo o de un mercado dormido que necesitaba recambiar el auto y no lo había hecho por muchos años, entonces lo quiso hacer todo de golpe. Entonces, todos los concesionarios y toda la industria, ya sea desde la producción, la manufactura, las terminales, hasta los concesionarios y los service y los talleres, estuvieron dispuestos para abastecer un mercado de 1.000.000 de autos. De un año para el otro nos caemos probablemente a lo que especulamos en 2020, unos 300.000 autos. Tremendo. Claro, o sea, 70% es una barbaridad. Tal cual, encontrar más de un 60% de caída nos indica que tenemos estructuras ociosas, sobredimensionadas, ya sea en capacidad instalada o incluso en personal en algunas áreas. Eso generalmente tiene muchas vías de ajuste. Y bueno, a nosotros nos agarró en un momento muy malo, con perspectivas de crecimiento, pero con un mercado que se cae, un dólar que sube, una
probable estanflación en términos económicos, y bueno, eso hace un cóctel explosivo que afecta muy seriamente al sector. Y aparte la local, digamos, la regional. Bueno, la provincial que tuvo un principio también tranqui y después empezó con problemas, ¿no? Sí, la provincia tenía problemas de arrastre, estamos hablando de hace un par de gobiernos atrás, en definitiva, algunos tapados, otros mejor campeados en términos de temporal, pero ninguno del todo superado. Entonces, tarde o temprano esas cosas se pagan, tarde o temprano los vencimientos de las obligaciones se tienen que pagar, es decir, ya no la amortización de intereses, sino salir a pagar el capital, y eso hace que, en una lógica de sábana corta, el gobierno tenga que decidir a qué proveedor pagar y a cuál dejar de pagar. ¿Ustedes le venden al gobierno? Nosotros le hemos vendido, sobre todo por una cuestión de responsabilidad social, nuestras marcas. El Grupo Autosur comercializa Renault y Nissan. Hemos vendido patrulleros hace muchísimos años, la verdad es que en el último tiempo prácticamente ninguno, y sí algunas ambulancias. Entonces hoy nuestro esquema de venta del Estado pasa únicamente por los mantenimientos programados que tengan los vehículos que hemos vendido años A, y bueno, a una costa de saber que no los vamos a cobrar. Eso te iba a preguntar. Problema. Sí, bueno, pero hay una cuestión de responsabilidad social, como te decía. Está bien, pero en ese caso, pero no te arriesgarías como empresa a venderle al Estado hoy. Hoy no nos estamos presentando a licitaciones del Estado prácticamente. Claro. Sí, por ahí con algún organismo que tiene un esquema de compra directa y repartido entre todas las marcas y las terminales de forma transparente, como puede ser Lotería, por ejemplo, pero no más allá de eso. Pero también seamos sinceros en que el Estado tampoco está comprando vehículos. Me parece que la coyuntura no da, me parece que con muy buen tino y un acierto político por parte del gobierno provincial ha pospuesto la decisión de recambio de la flota, que por otro lado es muy cierto y necesaria que lo haga. O sea, el parque automotriz de la provincia es vetusto, no está del todo bien mantenido, para ser honesto, y además está muy castigado, está perimido. Pero al mismo tiempo, José, digamos, si bien ustedes, estamos hablando del contacto directo empresarial con el gobierno, pero tienen contacto indirecto porque hay empresas que les compran, particulares que les compran, pero que también son golpeados por esa crisis, digamos, ¿no? Sí, es cierto. A ver, separando eso, Ariel, hay dos cuestiones. Por un lado, nosotros tenemos deuda del 2015, que algún día cobraremos con Ticadep. El Ticadep. Esperamos, todavía no salieron los Ticadep para nosotros. Estuve viendo en boletín que ya han salido para algunas empresas, todavía no ha sido nuestro turno. Tampoco lo planteo en términos de un apuro, porque no es mucho el monto que tenemos, gracias a Dios. Y tampoco le corresponde a este gobierno, o sea, es una deuda de hace más de 4 años. Por otro lado, insisto con el buen tino en el hecho de decir, bueno, priorizan evidentemente el pago de sueldos o de obligaciones más importantes, atinentes a infraestructura, a salud, a insumos, y no a recambiar el parque automotriz. Y me parece lógico y lo acompaño como chubutense. La verdad es que no me desespero, porque además las ventas a organismos públicos no son el fuerte ni son el diferencial que hace sostener o no nuestra empresa. El grupo se sostiene en función del cumplimiento de prima volumen y de objetivos comerciales, que la verdad no son influenciados en lo más mínimo por una venta o 5 ventas al año que se hagan al Estado. Y estos conflictos donde el empleado del gobierno, que Trelew y Rawson tiene mucha cantidad, y bueno, toda la zona del Valle, acá un poco menos quizás, pero digamos, ese conflicto de demora, de retraso, de que no se cobra, que se cobra mal, ¿eso sí impacta en la industria? Sí. Tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos lo nacional, que contamos al principio, y esto que por ahí es más menudo, ¿no? Que es de la diaria. Impacta de dos formas, principalmente. El esquema de pago escalonado ha afectado, por un lado, a las deudas que habían contraído los empleados públicos en cuanto al atraso que pudieran tener para el cumplimiento de sus obligaciones, aunque particularmente ese aspecto no ha afectado en forma directa al grupo porque no teníamos un esquema de financiación propia. Aquellas personas que venían comprando 0 kilómetros usados lo financiaban a través de financieras de cada una de las terminales. En el caso nuestro es RCI la mayorista, pero puede haberla comprado con Chevrolet. Pero es un sistema habitual, digamos. Sí, tal cual. Entonces eso no afectó a las empresas locales. Pero la segunda parte donde sí hemos encontrado una merma es en la comercialización de vehículos nuevos, porque el empleado del Estado que encuentra que su sueldo está diferido en el pago, es decir, que lo va a cobrar 20 días después o lo que fuere, retrasa su decisión de compra y dice, bueno, tal vez no sea el mejor momento para salir a invertir en un auto, prefiero esperar, prefiero desencillar hasta que aclare. Y bueno, eso ha hecho también que se congele un poco esa decisión de compra, esa temperatura en el mercado, y obviamente la cantidad o la densidad en el mercado influenciado por la cantidad de empleados públicos que tiene el Valle, también Madryn y Esquel, ha hecho que nuestras ventas caigan proporcionalmente en la zona. Por suerte el grupo tiene presencia provincial y el norte de Santa Cruz, entonces Comodoro nos ayuda a sostener y balancea nuestros volúmenes, pero sí,
Eso hace que Chubut haya caído un poco por encima de la media país. Eso te iba a preguntar. Ustedes, me imagino que como todo negocio, se relacionan con pares en todos lados, charlas, se comparten y comentan. ¿Lo nacional impactó más o menos igual en todos lados? Bueno, sí. En términos generales, la coyuntura nacional de la que hablábamos hace unos minutos impactó en todo el país y salvo algo muy puntual, como puede ser Neuquén o la zona de Vaca Muerta. Que no, petróleo, digamos, sí, de petróleo. Sí, alguna cuestión de actividad inusual o distinta, no está exento de lo que ha sucedido a nivel país con una caída abrupta de patentamientos y de actividad. En el caso de la provincia del Chubut estuvo un poco por encima y Trelew por encima aún. En la zona de Trelew me refiero a Trelew-Rawson. Y bueno, sí, obviamente, nosotros compartimos nuestros datos con las bases nacionales y nos encontramos que tenemos una caída por encima de la media y eso nos preocupa porque las acciones que tenemos que determinar para poder posicionarnos en función de la infraestructura que tenemos y de las inversiones realizadas, de los puntos de retorno y del punto de equilibrio, que es el gran tema para subsistir hoy en un mercado detraído, nos hacen tomar otras acciones comerciales y tratar de ser creativos y agresivos a la vez. Esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó, y lo que queríamos plantearte es qué perspectivas hay. Digamos, también se juntarán con sus pares, charlarán con tus competidores seguramente. O nuestros colegas. O colegas, al mismo tiempo, digamos, ¿con qué perspectivas, digamos? Porque, digamos, yo entiendo que el tema de los coches, digamos, por experiencia personal, digamos, cuando hay un movimiento telúrico en términos económicos, uno posterga una decisión, o la cambia, o la retrasa, digamos, en un vehículo pensado como una movilidad, te estoy diciendo, ¿no? Es decir, me voy al cero, me quedo en el usado, me aguanto un cacho más, digamos. ¿Qué perspectivas hay? Es cierto que sucede eso, pero con esa misma lógica, acompañando esa inteligencia, también te digo que es una de las primeras actividades, junto con la construcción, la metalmecánica y la siderúrgica, que suelen reaccionar tempranamente al brote verde en la economía. Habiendo dicho eso, y te puedo hablar del grupo, nosotros somos una empresa que cumplió 31 años, con una presencia provincial marcada, con un capital 100% local de la provincia del Chubut. Entonces eso nos perfila como empresarios que tenemos realmente nuestro interés puesto en la provincia. Y la verdad es que el empresariado local es, a mi criterio al menos, muy positivo en su forma de ver las cosas y es de agachar la cabeza y seguir trabajando, de enfrentar la problemática con trabajo y con tenacidad. Tratamos de no ser la excepción, de no decepcionarnos de una circunstancia y de eventualmente buscar la mejor alternativa para salir adelante. Nosotros no detuvimos las inversiones, tratamos de ser lo más racionales posibles en el uso del recurso financiero que tuviéramos, eso es cierto. Hemos tenido que posponer decisiones de inversión y de ampliaciones o de muchas otras cosas, pero porque apostamos decididamente a que esto tiene que cambiar para bien en alguna medida. Es decir, nosotros, y estimo que los colegas también, por más que estemos sobredimensionados, no salimos a mansalva a cerrar ninguna sucursal. Por más que alguna sucursal hoy esté por debajo del punto de equilibrio. No me gusta hablar de pérdida, pero sí por debajo del punto de equilibrio. Es decir, nosotros tenemos persianas que están levantadas, aunque los números nos estén dando en rojo. Pero eso te habla de una proyección a mediano y largo plazo. Porque, primero lo digo con una cuestión y con una mano en el corazón, nos dolería muchísimo salir a cerrar por una pérdida un local. Pero por otro lado también es una perspectiva de futuro, un poco de visión comercial, y decir, yo tengo que seguir apostando a esto y tengo que quedarme. Y por otro lado, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Es decir, si cierro, pero tengo que venir dentro de 6 meses a volver a abrir. Me sale más caro abrir. Eso me sale mucho más caro. Esa misma lógica es la que el grupo aplicó con el personal. Es decir, si yo tengo capacidad ociosa, bueno, es momento de la capacidad ociosa y las horas hombre que me están sobrando, usarlas para capacitarnos y para ser mejores cuando venga más caudal de trabajo. Eso nos pasó con nuestra Secretaría Comercial, con nuestra gestoría, con nuestros talleres. Me parece que pasa por ese lado el esquema de ajuste, por ser eficientes en el gasto, por ser racionales en la inversión y por otro lado, por estar preparados para lo que se venga, porque si no pensáramos positivo, si no fuéramos por naturaleza bien pensados, bueno, tendríamos que dedicarnos a otra cosa. La última para cerrar. ¿Va a bajar la tasa de interés para la compra de automóviles en cuotas? Que con esa cerramos, digamos, porque más de uno cada vez que va a ver la cuota es donde la pregunta que hace, ¿no? Bueno, si miramos lo que viene sucediendo
con las tasas en el mercado mayorista en las que estamos inmersos, vienen en un impasse de estar bajando, ¿no? Teníamos las tasas hace un poco más de 2 meses y medio, casi 3 meses, cerca de los 90, 92 puntos. Eso es una tasa, para el que no conozca mucho, una tasa imposible de sostener. A nivel productivo o a nivel de inversión, es una tasa absolutamente insostenible. Es una tasa que solo le sirve a un mercado especulativo para comprar un bono, para hacer un rulo o para salir a comprar dólares para cubrirse frente a una devaluación. Para lo único que sirve una tasa bestial como esa, porque es el calificativo que le corresponde. Hoy las tasas mayoristas están rondando el 70 puntos. Siguen siendo tasas muy altas para cualquier actividad productiva y bueno, en la economía diaria, en la real lo encontramos, ¿no? Es decir, esos son elementos distorsivos del mercado, no solo para la venta de autos. Para todo. Es distorsivo para salir a comprar un televisor o una heladera, donde nos encontramos que nos conviene cuotizar con un esquema de hora 3, hora 6, hora 12, porque en definitiva la inflación me licúa la tasa. Cuestiones muy raras, porque acá viene la segunda parte, tenemos que diferenciar entre una tasa efectiva y una tasa neteada de inflación. Entonces, frente a tu pregunta, si la tasa va a bajar, yo creo que la tasa nominalmente va a tender a bajar. Habría que ver qué puede suceder con el próximo gobierno, cómo va a mantener la inflación y cómo va a mantener la emisión monetaria. Eso creo que son datos puntuales para saber qué va a pasar con la tasa mayorista y con la tasa de ventas de vehículos. Me parece que pueden hacer un trabajo, si son responsables, muy inteligente para mantener una actividad racional del sector y potenciar la actividad productiva y primaria por el otro lado. Pero por otro lado, si hay un poco de inflación y poco acceso al dólar, yo creo que sigue siendo un buen negocio, aunque la tasa nominalmente sea alta, salir a comprar vehículos financiados a tasa fija y en pesos. ¿Por qué digo esto? Me parece que hoy el 0 kilómetro sigue siendo una muy buena alternativa de resguardo de valor. Si no podemos salir a comprar más de $200, para el caso que pudiéramos lograr esa capacidad de ahorro al menos, no podemos salir a comprar más de $200 por mes, salir a comprar un vehículo con una tasa que queda barata en el tiempo, porque es fija, pero con el tiempo la inflación sube, entonces la tasa, lo que hoy a mí me cuestan 8.000 pesos de cuota, esos 8.000 pesos trasladados 24 meses adelante, dentro de 2 años, evidentemente van a tener un menor costo de adquisición para mí. Creo que eso puede ser una buena salida, un buen motivo, y ese también es el aliciente que te puedo dejar. Creemos que puede haber, a partir de febrero o de marzo, algún brote en las ventas de vehículos 0 kilómetros atados a esto. Gracias por la visita, José. Un placer haber por la estado con información. ustedes. Muy gentil. José Oroquita es socio director de Surizan. Y bueno, queríamos ver esta cuestión que hemos repasado desde otra perspectiva de esta realidad económica que hemos atravesado en estos 4 años con el dato de una empresa, de un sector empresarial concreto. Hacemos la pausa y hablamos también de futuro, pero en este caso con Puerto Madryn y la cuestión de planeamiento urbano.